Es lo más parecido a regresar a los años 90. Hola, buenas. En esta ocasión vamos a ver cómo restaurar un PC antiguo, un PC del año 2000 o así. Este PC no tiene nada de especial, pero tiene un sentimiento de, bueno, aquella época cuando compras pues un PC bueno, que te duró muchos años y bueno, y que tienes cierta simpatía. En este caso, bueno, cuento un poco la historia. Esta caja es un PC que me compré, uno de los primeros que me compré ya trabajando por cuenta propia y demás. Y pues eso, le tienes un cariño especial porque, bueno, bueno, sobre todo esta caja ha estado muchos años conmigo y demás. Este PC inicialmente tenía dentro, pues eso, un 486, creo que era un DX4 a 100 MHz, se seleccionaba la velocidad 33 y 100 MHz, y después, que es lo que tiene ahora, se le puso una placa, una AMD K62, ahora no me acuerdo qué frecuencia tenía pero así se quedó hasta que ya se quedó obsoleto. Entonces, bueno, pues estamos hablando del año 2002, 2003 o así. O sea que tiene ya pues 20 años. Como he dicho, no tiene nada de especial, pero sí que lo vamos a hacer que sea un poco especial. O sea, por el paso de todos estos años han pasado muchas tarjetas y demás, y siempre tienes el cariño de ciertas tarjetas gráficas, ciertas tarjetas de sonido. Y en este caso, aquí, como este sigue manteniendo los buses ISA, vamos a meterle algunas tarjetas que han pasado por mí que aún tengo un recuerdo y la verdad es que su calidad pues es bastante buena. Por ejemplo, en este caso la AW32 larga, pues me gustaría volverla a escuchar porque tengo un recuerdo de que se escuchaba increíblemente bien. Así que vamos a ello. Durante estos 20 años de soledad, pues ha estado en un garaje y pues entrándole suciedad, polvo y todo lo que queramos y más. O sea y aparte del uso acumulado que llevaba, o sea que está sucio, no, lo siguiente. O sea, es un PC que ha estado en el suelo durante un montón de años y bueno, le ha llovido de todo. Hay óxido, hay de todo. O sea, no va a ser fácil la restauración, pero lo vamos a hacer, ¿vale? Pues nada, vamos a abrirlo. Lo primero que vamos a hacer es abrirlo, desmontar todos los componentes e incluso vamos a llegar al nivel de desmontar el chasis pieza a pieza, o sea, quitar los remaches, quitarlo todo y pintar y demás. Bueno, ahora lo explicaremos. Vamos a desmontarlo y vamos a ir explicando lo que vamos viendo. Bien, pues en la caja pues podéis ver signos de envejecimiento, bestias, como por ejemplo aquí hay dobleces. Aquí tenemos óxido, suciedad, las piezas están sueltas, la carcasa está rayada por todas partes. No sé si lo veis, que tiene una suciedad extrema. Okay. Está oxidada. Bueno, todo esto, pues la intención es pintarlo todo. Esto lo vamos a intentar pintar con su color natural, la carcasa igual. Vamos a centrar un poco más en lo que es el ordenador. Bueno, aquí tenemos una tarjeta gráfica, la famosa tarjeta es un Blaster AW32 que está aquí abajo. Los chips de memoria que están en el suelo. Esto tenía un disco duro extraíble. Aquí le faltan las tapitas, a ver si las encontramos. Esto tenía una grabadora. Vamos a ver si funciona. Mucha faena por hacer. La tapa pues también tiene de todo, tiene arañazos. Bueno, esto intentaremos blanquearla y limpiarla, a ver qué tal queda. Esta pegatina se la vamos a quitar, bueno, no sé si la veis. Aquí tiene el power, que también se atasca, el turbo, el reset, la llave. No sé si habéis visto un ordenador de este tipo por detrás. Por detrás tiene la fuente de alimentación, todo oxidado. Teclado DIN, que ya he pedido un adaptador a PS2, que se ve que existen, a ver qué tal va. Porque los teclados DIN empiezan a ser caros, porque ya empiezan a ser de, pues también retro, coleccionista. Y nosotros lo que buscamos es la practicidad de esto. Entonces vamos a meter un adaptador ATX, creo que es ATX, ¿no? Teclado ATX o AT, a PS2. Y nada, aquí tenemos los puertos serios de la época,
Aquí hay un puerto paralelo. Esto es un PS2 que está ahí incrustado para el ratón. Y abajo tenemos la VGA y la tarjeta gráfica. Y la tarjeta de sonido. Vamos a ir desmontando por el interior. Bueno, pues aquí tenemos el interior, lo que habíamos dicho. Esto es un trozo de un adaptador de disco duro. El disco duro que teníamos era extraíble para cambiar un disco duro por otro. Aquí tenemos una plaquita que ya está agujereada porque también hicimos un montón de inventos. Las memorias que están ahí abajo, que están, ahora las sacamos, vamos a destornillarlo todo. Las dos unidades de CD. Y bueno, alimentación. Esta placa ya empezaba a ser un impasse del siguiente modelo. Sigue teniendo el conector de alimentación antiguo, de AT, ¿vale? Y tiene el conector nuevo, ATX. Bueno, no se ve muy bien, pero ahora os enseñaré. Ahora os enseñaré con más detalle. La pila, que seguramente está desgastada. Y bueno, es una placa modelo Soyo. Comprada aquí en España, porque en aquella época el tema AliExpress no estaba. Pero bueno, ya nos traían esta cosa que era coreano. Y el famoso AMD K62 con doble ventilación. Vamos a seguir desmontando, vamos a quitar tornillería que también está oxidada y demás, y nada. Mira, aquí tiene el altavoz, no sé si se ve, y la fuente, que es lo que se tiene más polvo. Por dentro veis que no tiene mucho polvo, o sea, tiene un poco, pero tampoco es exagerado. Por aquí sí que hay, pero bueno. Aquí tenemos los remaches, que hemos dicho, que vamos a quitarlos todos. ¿Ves? Aquí tienes aquí hay una doblez. Bien, pasemos a desmontar. Vamos a ir. Ya hemos sacado lo que es. Esta caja permitía sacar los tornillos del lateral y así podemos sacar la placa. Ahora os enseño con detalle lo que es la placa. Vamos a ir haciendo fotos de todo. ¿Ok? Vamos a ir haciendo fotos de cómo está conectado esto, por si no tenemos los manuales. Yo creo que sí, que tendré que buscarlos, pero que seguramente lo encuentre. Pero vamos a hacer de todas maneras fotos de todo lo que está conectado, todos los conectores, etcétera, etcétera, etcétera. Por si acaso no encontramos referencia de esta placa. O sea, damos por hecho que estaba funcionando. ¿Ok? Vamos a sacar la placa. La placa esta tiene un tornillo y después va conectada con los pius estos. La tornillería, bueno, ahora explico, la tornillería cada una de su madre y de su padre. O sea, vamos a intentar comprar tornillos y ponerlos todos nuevos. Y nada, vamos a proceder a desmontar la placa. Bien, pues aquí tenemos la placa. Ya vemos todo lo que tiene. Aquí tenemos los conectores que teníamos antes, de lo que se conecta a la caja. Aquí tenemos unos jumpers que están así, en esta disposición. A ver si encontramos el manual, porque todas estas cosas sin el manual, pues bueno, poco podemos ver. Ya le echaremos un vistazo. Por detrás, pues nada, pone que es del 98. O sea que lo que decía, 98, 2002 creo que 2003 tuvo vida esta placa. Y la anterior pues sería del 94, 95 hasta el 98, que sería el 486 que os he dicho. Es un K62. La ventilación le puse esto. En aquel tiempo la refrigeración ya se empezaba a llevar, pero aún no estaba evolucionada como es ahora. Aquí pues es un refrigerador normal. Le puse doble ventilación y poco más. Vemos aquí los buses ISA, que lo que he dicho, que está bien porque así nos respeta el ISA. Ya es una placa híbrida en que va a hacer el cambio. O sea, es en la época en la que hacía el cambio, en que pasábamos ya todo a PCI. Teníamos aquí esto que creo que es una GP, dos puertos de disco duro, la unidad de disco de 3,5 que aún está vigente. Impresora, puertos series, aquí había un PS2 que es el que hemos puesto, esto es el teclado DIN, aún conserva el formato AT antiguo. Está bien, es un híbrido y va bien porque aún nos permite cargar todo lo de los años 90 a partir del 386 y demás, y nos da un poquito, ya empezamos a ver el 3D con esto. El 3D me refiero real, me refiero con tarjeta gráfica y demás. Ahora os enseño todos los periféricos que tenía esto, como me he encontrado instalado. Bueno, de la placa nada más que decir. También tenemos aquí un híbrido con las antiguas tarjetas de memoria y la siguiente generación de tarjetas, creo que se llama DIN ya. Y poco más. Para mí una placa bastante buena. Bueno, me dio al menos buenos resultados. No tiene tarjeta de red, como podéis ver.
Así que vamos a seguir desmontando la caja y ahora os muestro el resto de componentes sueltos. Ah, mira, aquí tenemos unos jumpers también. Bueno, pues vamos a ello. Aquí vemos de cuándo es la caja, junio del 95. Así que el ordenador se compró en junio del 95 y nada, se compró con un 486 DX400. Y en el 98, supongo que sería entre el 98 y el 99, pues ahí la cambié al K62 que hemos dicho. Esta es la vida de la caja. Y el 2002-2003, pues ya supongo que ya se le dio su final. 2003, a lo mejor llegaríamos a exprimirla un poco más en el 2004, pero vamos, no creo que pasase de ahí. Y esta es la vida, 9 años, sí, unos 9 años de vida que tuvo este ordenador, o al menos la caja. Y ya después pues ya pasé a otros modelos. Vamos a seguir desmontando. Bueno, voy a hacer un muestreo de todo lo que tenemos, que parece que no, pero de esta caja salió bastante cosa, de este ordenador. Aquí ya tenemos el chasis ya suelto, totalmente, le hemos quitado hasta el altavoz, bueno, todo lleno de polvo, aquí sí que hay polvo. Y nada, lo siguiente que haremos es enderezar todas las piezas y luego ir quitando los remaches. Aquí tenemos las placas, la tarjeta de sonido. Ahora el tema electrónico ya lo miraremos. Lo que es la carcasa. Aquí tenemos pues todo lo que en principio ya no podemos quitar. Hemos quitado todos los botones, demás. La pegatina esta, pues bueno, no sé si se la dejaremos. Y esta pegatina habrá que quitarla. Está bastante arañada. Ya veremos a ver qué hacemos. Aquí tenemos el altavoz, que creo que tiene una salida de la Sound Blaster y otra del PC Speaker, o es un puente que va de la Sound Blaster a la PC Speaker, alguna cosa de estas. Como la Sound Blaster soporta tantas entradas, bueno, ya lo miraremos. Aquí tenemos la fuente, que la desmontaremos también, abriremos el chasis, 250 vatios, es la más grande que había en su tiempo, bueno, en su tiempo me refiero para esta caja, y nada, seguimos desmontando. Bueno, ya le hemos quitado el disipador. Es un K62, tiene pasta térmica blanca de la antigua, de la que era para uso electrónico. Se lo vamos a quitar, ya le ponemos su pasta gris y demás. Lo vamos a quitar con cuidado de no quitar la pegatina esta que me interesa, para ver de qué fecha es, aunque ya lo sabemos que viene todo del 98. Y nada, la pila a reciclar, se lleva junto con el resto de pilas. Y de aquí quedaría ya así, tal que así. Luego haremos el proceso de lavado. Haremos siempre hacer un par de fotos de cómo quedan todos los jumpers y demás, os lo he dicho, por si no encontramos el manual. Y poco más. Pues aquí tenemos el procesador ya limpio, con alcohol y una servilleta de papel, se va. Y es un K62 a 300 MHz. Y del 1998, aquí lo vemos, que fue... que le pusieron, que esto hoy en día sería una locura, poner una pegatina encima de la CPU. En noviembre de 1998. Y nada, ya te digo, esto seguramente lo compraría yo para Navidad desde el 99, del 98, al principio del 99. Nada, desmontamos la CPU, la guardamos en una caja bien, la terminamos de limpiar por los lados por si queda un poco de pasta y dejamos el shocker libre y la batería también la quitamos y procedemos a hacer limpieza. Si, bueno, en un caso explico un poco el tema de AMD. Yo siempre he sido un aférrimo de AMD, o sea, a mí Intel nunca me ha tirado para adelante, pero bueno. Más bien porque AMD siempre, para competir, como era el competidor de Intel, siempre ha estado intentando pues superarse, o sea, innovar, como mínimo innovar. Muchas veces no lo ha conseguido, pero otras veces sí. El K62 tenía el chip, bueno, la instrucción, el set de instrucciones, el 3D Now, y la verdad es que era una cosa curiosa en aquella época. Bueno, se supone que en principio aceleraba las funciones gráficas 3D para los programas que fuesen diseñados para esto, o sea que no fueron muchos. Pero bueno, ves, es una innovación que bueno, que estaba bien. En aquella época, pues bien. Esta CPU cuenta con 8 millones de transistores, o sea que ya era algo significativo para la época que era. Y ves, ya empezaban a hacer en metal para hacer el tema de la disipación, ya empezaban a innovar en tema de disipación, ya empezaban a dar un paso adelante
cosa que Intel aún seguían con los Pentium con todo cerámico. Ese es el motivo que, bueno, simplemente que siempre me gusta AMD por eso, porque siempre han ido, pues eso, un paso por delante, o al menos un paso por delante en la innovación. Ya te digo que a veces lo conseguían, a veces no. Pues eso, vayamos a desmontar esto lo guardamos en una caja para que no se nos doblen los pines, lo metemos en un corchopan y fuera. Bueno, aquí lo dejamos en una cajita, que parece que está hecho para él, y lo guardamos así tal cual. Bueno, ya tenemos toda la electrónica desmontada y lista para limpiar. La fuente de alimentación la hemos dejado pelada, o sea, solamente la electrónica y los cables. Y poco más. La placa la hemos dejado también, le hemos quitado la BIOS. La BIOS se la hemos quitado. Le hemos quitado la parte superior del zócalo. ¿Ok? Porque ahora lo vamos a limpiar con agua, ¿vale? Y no debe quedar agua aquí. Y hemos dejado las memorias sueltas, la VGA suelta, la memoria RAM suelta, que son dos módulos de 64 megas, creo. Y nada, y veis que está sucio. Pues con un cepillito, primero vamos a coger una manguera con agua a presión, pero no una Karcher, sino un poquito de agua con una manguera normal, y o en una bañera o en una terraza, pues procedemos a limpiarlo. Y luego con un secador procedemos a secarlo. Le echaremos un poquito de detergente, un quitagrasas o lo que sea, y limpiamos. El tema del agua con la electrónica no pasa nada, si no se pone en marcha no hay ningún problema. Para evitar oxidación, lo que hacemos inmediatamente a posterior, una vez que ya esté todo limpio, hacemos uso del secador. Y con el secador, pues, secamos. Todo lo que hay aquí se puede poner temperatura, menos los jumpers, que son de plástico. Pero como es un secador de pelo, y no vamos a superar muchos grados, pues no hace falta ni quitarlos. Si vemos que se derrita alguno o lo que sea, tampoco es necesario, es aplicar calor uniformemente para ir secando. Es aire, calor y tiempo, nada más. No hay que concentrarse en ningún sitio ni pasar la temperatura, no es necesario. Entonces, si nos cargamos algún jumper, bueno, se pueden sustituir, no hay ningún problema, lo venden sueltos, o sea que nada. Y sobre todo, pues eso, la placa tiene que quedar caliente y seca, porque así por dentro de los circuitos, todo el agua que ha entrado también se evapora, ¿ok? Y nada, y un cepillito y con cuidado con los componentes de no doblarlos ni nada de esto. ¿Ok? Pues vamos a hacerlo. Bien, una vez lavado la electrónica, vamos a hacer un pequeño repaso de mantenimiento. Vamos a echar esto, pero con mucho cuidado. Siempre humedeciendo en lugar de mojando. ¿Ok? Y nunca tocando nada porque eso mancha y al final lo que hace es ensuciar. Entonces, es solamente para lo que son los contactos. Le echamos un poquito, lo secamos y movemos el componente para arriba o para abajo, simplemente para que vuelva a hacer contacto. Y nada, poco más. Aquí vemos, ¿ves? Por ejemplo, que esta pieza está suelta. La soldaremos. Y aquí vemos también, por ejemplo, no sé si la veis, ¿no? Se ha desoldado. Aquí vemos, por ejemplo, esto de aquí lo vamos a quitar, el que hay debajo. Si no hay nada, pues lo limpiamos, y si hay una soldadura le ponemos un macarrón. Aquí también pondremos el CRC en todo lo que son los conectores, pero nada, lo que he dicho, muy, muy leve. Y siempre todo seco. Y poco más. ¿Vale? Bueno, pues ya lo tenemos. Habéis visto que ha quedado bien el macarrón. De amarillo, lo hemos encontrado de color amarillo. Y bueno, y esto también. Lo hemos pasado. La parte metálica mejor limpiarlas con alcohol y luego una servilleta. Sale mejor lo que es la parte oscura. Y lo dejamos así ya. La soldadura. Es importante hacer un repaso de soldadura porque esta estaba suelta. Igual esto era un fallo que nos estaba dando la paliza cuando estaba funcionando el sistema. Y nada. Al final no le hemos puesto CRC aquí, porque son contactos duros. Y vemos que están más o menos limpios. Vemos que el plateado sigue teniéndolo bien y demás. O sea que si se puede evitar, mejor evitar. Ya he dicho que aquí sí que se lo hemos puesto, porque es un contacto que es oscilante, ¿vale? Entonces, pues los contactos están dentro y esto sí que es bueno hacer esto y hacer varias veces, moverla
y secando todo lo que salga. Al final el objetivo es dejarlo todo seco. Bien, pues ya tenemos lo que es la fuente de alimentación repasada, revisada, todo correcto, y vamos a otra cosa. Bueno, pues a la tarjeta de sonido ya le hemos hecho a los SIMs, para que veáis, con el CRC, humedecemos lo que es el trapo y pasamos por todos los contactos el trapo mojado con esto, impregnado con esto. Habéis visto la suciedad que suelta los contactos. El CRC no se le echa nunca a la hembra, se le echa siempre al macho, ¿ok? Se le echa allí a través de un trapo, de una servilleta. Cogemos, impregnamos, limpiamos todo lo que podemos y bueno, una vez que todo eso le dejamos ya una película de grasa, alguna grasa de aceite, pero a través del trapo siempre a los contactos. Igual que pasa con esto. ¿Veis que tiene un pequeño brillo? Pues simplemente, pero ha sido a través del trapo. ¿Ok? Se impregna el trapo y se moja así. Porque si no, el objetivo es que solo tenga ese aceitillo el sitio donde le toca. Y la cantidad suficiente como para que no empiece a juntarse en un sitio y gotear. Porque el aceite se esparce muy rápido. ¿Ok? O sea que todo lo que hemos limpiado no serviría para nada. Y por último tenemos... Bueno, esto lo hemos limpiado también con alcohol y una servilleta, y que siempre queda mejor que el agua. Y después, por último, le hemos pasado también el CRC aquí, lo hemos puesto una gotita y hemos pasado los contactos, entrando y saliendo. Nunca aquí directamente, siempre a través de un jack, por ejemplo, y entrando y saliendo, y luego limpiando el jack en el trapo. Y con esto limpiamos los contactos internos del audio. Y a la tarjeta de sonido yo creo que ya está. Los SIMs se los dejamos ya puestos, que son de 30 contactos. Y ya tenemos la UE32 pues totalmente restaurada. Podéis ver que está limpia, brilla por todos lados. Y sus contactos con su aceitillo. En la justa cantidad y lo demás todo seco. Esto nada, no hace falta ponerle nada. Y esto de momento nada. Si vemos que hace ruido, pues a lo que es el conector, pues ahí sí que le ponemos, lo secamos el conector y lo ponemos, como hemos hecho con esto. ¿Ok? Los jumpers igual. Yo sugiero sacar y volver a poner el jumper que está seleccionado. Así lo que hacemos es arañar. Y aquí igual. Sacamos y volvemos a poner. Esto en todos los jumpers que vayamos viendo, ¿vale? Porque con el paso del tiempo, el contacto deja de hacer contacto. Es un posible fallo. Entonces, si hacemos eso, lo que hacemos es arañar otra vez el metal y vuelve otra vez a hacer contacto. Esto, con la placa y con todo lo que vamos encontrando jumpers, ¿vale? Le podríamos poner el aceitillo, pero quedaría demasiado manchado, así que lo hacemos así y ya está. Venga, pues vamos ahora a la placa. Bien, aquí lo que hemos dicho, aceite no le hemos puesto nada, bueno, en los contactos, o sea, aquí en la memoria, lo que hemos dicho antes, los contactos, con la servilleta por encima. Y entonces, pues nada, conectamos y nada, hacemos varias extracciones. O sea, hacemos esto y volvemos a poner, ¿vale? Este igual, y así un par o tres de veces. ¿Ok? Ya con el aceitillo ese. Y ya él solo se encarga de arañar lo que es el metal y hacer contacto. ¿Ok? La CPU lo mismo, ya hemos montado el socket. Y nada, le hemos hecho varias aberturas y cierres para que también arañe los contactos y listos. La BIOS se la hemos vuelto a poner, ya limpia. Le hemos puesto una pila nueva. Y nada, y aquí pues igual que eso, la tarjeta de sonido también tendrá sus contactos impregnados con eso, que también irá conectado aquí. Y la tarjeta gráfica pues 3/4 de lo mismo. Ya la dejamos así preparada, así no tenemos piezas sueltas, y la dejamos así ya para, bueno, en espera de hacer todo el resto. Creo que nos queda por limpiar la tarjeta gráfica. Es más de lo mismo, ahora lo enseño, pero vamos, no tiene ningún secreto. Los jumpers los sacamos y los vamos a poner varias veces. Y los dip, aquí hay unos dip, nos acordamos cómo estaban y los movemos para arriba y para abajo varias veces. O sea, el secreto es mover todo varias veces. No le ponemos esto, ya he dicho que no la queremos manchar. Y el secreto está en moverlo varias veces para que arañe los contactos, y al arañarlo volvemos a tener conductividad. Ok, pues esto ya estaría. Ya queda bastante limpia y bien. Bueno, la tarjeta gráfica, ningún misterio. Con esto y el CRC.
Pues nada, impregnamos ahí la punta con la servilleta y poco más. Esto lo hemos limpiado con alcohol, hemos desmontado la placa, la hemos limpiado con alcohol, la hemos vuelto a poner, la hemos enderezado porque estaba un poquito torcida. Vale, y ya está. Nos quedan los numeritos, que ahora vamos a por ellos. Nada, los numeritos, poca cosa le hemos hecho. Simplemente pues mover todos los jumpers, como hemos dicho, y poco más. Si vemos que sigue fallando, sí que habría que echarle un poco de CRC. Este ordenador no tiene, pues esta placa no tiene selector de velocidad. A partir del el K6 ya no tiene velocidad dual, por lo tanto no tiene sentido. Y supongo que le dejaremos el número 100 o alguna cosa por el estilo. Ok, no tiene... Pero bueno, será un elemento decorativo. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es limpiar disipadores y ventiladores. Lo mismo, con agua y demás. Y después ya miraremos, quitaremos esta pegatina y engrasaremos los ejes. Ya explicaré cómo se hace. Primero limpieza total, ¿vale? Bueno, una vez limpios, ya al principio con agua y presión, como hemos hecho la otra vez. Y después con una servilleta y un destornillador poco a poco y alcohol, pues se termina de limpiar. Una vez que quede todo limpio y seco, lo secamos también con un secador. Está todo ya limpio. Ok. Lo siguiente que vamos a hacer es reparar esto, que aquí tenemos un cable suelto. Y vamos a ponerlo más decente, a ver si podemos. Y aquí lo siguiente que vamos a hacer es quitar las pegatinas estas de aquí con calor, ya sea un secador o sea un soldador de aire a unos 150 grados o 200, ¿vale? Retiramos estas pegatinas con cuidado, porque queremos desmontar el eje. Vamos a engrasarlo, ¿ok? Entonces, para engrasarlo, pues hay que quitar el eje. Eso es importante, pues para poder recuperar la vida del aparato. Si chirriaba, hacía ruido o lo que sea, con esto se lo quitaremos. Este igual, hay que quitar esta pegatina. Usamos calor para luego poder ponérsela y afectar lo menos posible a su estética. Pues vamos a ello. Ya hemos arreglado esto, le hemos puesto macarrón, lo hemos soldado bien, como Dios manda. Le hemos quitado un poco el color amarillo que tenía, con un poco rascando con un poco la cuchillita. Y esto ha quedado perfecto. ¿Ok? Lo siguiente que hemos hecho ha sido sacar las pegatinas con un poco de calor. Este se me arruga un poquito, pero bueno, no pasa nada. Y tenemos acceso a lo que es el eje del motor. El eje tiene una pequeña, a ver si se ve, aquí. Tiene una pequeña junta, es una arandela de estas de plástico, bueno, de nylon, o de teflón, no sé qué será. Y con un destornillador y eso se quita. Se le puso aquí en medio, se le da la vuelta y con esto, con un poco de delicadeza, sale. Entonces podemos sacar todo el eje, ¿ok? Bueno, ya hemos sacado todas las arandelas y tenemos aquí la grasa a aplicar. Es una grasa compacta, ¿vale? Esta es de hace muchos años, pero bueno, aún sirve, porque la grasa difícilmente caduca. Tenemos aquí los tres motores, o sea, los tres bobinados con sus tres ejes. Aplicaremos grasa por dentro y luego volveremos a poner y operación inversa. Esto es importante hacerlo así porque así la grasa que ponemos llega ya a todas partes y queda lubricado todo el eje completo. En cambio, si lo hacemos solamente superficial, esto no entra nunca. Nada, hacemos esto y luego probamos un poco con una fuente de alimentación, probamos un poco a ver cómo suenan y demás y poco más. Ya lo tenemos en marcha. Ya escucháis el ruido. Silenciosos. Si los movemos, también silenciosos. ¿Ok? Puede ser en el vídeo parece que vaya más lento por el tema de la imagen, pero yo digo que va a su velocidad y son silenciosos. Ahora probaremos el otro, el grande, a ver qué tal. Este también, silencioso. Os juro que antes hacía ruido a lata, o sea, un montón de ruido. O sea, el ordenador para nada era silencioso. Hemos recuperado, pues eso, una ventilación, pues... Y si no queréis hacer esto, siempre tenéis la opción de buscar ventiladores equivalentes en la actualidad y comprarlos. Porque estos son de los antiguos, estos son
tienen cojinetes sencillos, no son los de ahora que son de triple bola y no sé qué paranoias más, ¿vale? Y de suspensión por aire y chorras varias. Estos son de la antigua escuela. Pero bueno, ya veis. Nada de ruido, ¿eh? Vale, y este es el grande, ¿eh? Bueno, ya los tenemos. Veis que la pegatina ha quedado bien. Ok. Vale. Ahora procederemos a montar los ventiladores estos en su disipador. Esto también lo dejamos limpio. Y ponemos la misma distribución que antes, que ya nos gustó. O sea, uno por encima... se ha caído, ahora lo recojo. Uno por encima y otro por el lado y listos. Ahora lo enseño cómo queda. Ya lo hemos montado. Le hemos puesto incluso aquí unas arandelas. La circulación de aire lo hemos puesto, no sé si aquí se ve, aquí se ve. Vamos a ver, vamos a enfocar. El aire para adentro. Y aquí también igual. El aire para adentro. ¿Ok? Entonces tenemos dos flujos de aire que entran por aquí y por aquí. Y entonces tendremos caudal que sale por todos los lados. Por los tres lados saldrá caudal de aire. Esto tampoco es muy importante porque estos procesadores, en aquella época decíamos que se calentaban mucho, pero comparado con lo que hay ahora es un chiste. ¿Ok? Y aparte que solo necesitaba simple refrigeración. Aquí tenemos una doble refrigeración. O sea, aumentamos el caudal al doble. Y nada, vamos a aprovechar para montarlo. Le vamos a echar un poco de pasta térmica, de la de ahora, la Arctic Silver esta. Le echaremos aquí, aunque aquí ya tiene, no sé si lo veis, que esto está bastante bien, la verdad, una capa de grafito. Que el grafito es una especie de semiconductor, pero lo importante del grafito es que es muy jabonoso, aunque no lo es, porque es un jabón metálico. Tiene unas particularidades muy especiales y esta es una de ellas, que hace que sea jabonoso. Y entonces cuando lo ponemos aquí lo que hace es amoldarse, se amolda un poco, pero bueno, le meteremos la pasta igualmente, ¿vale? Esto de hecho, de la terminación de la refrigeración con grafito pocas veces lo he visto. Este es uno, pero bueno. Bueno, vamos a colocarlo y lo vamos a dejar montado. Aquí lo tenemos, no es la cosa más silenciosa, pero bueno. Podríamos buscar un disipador más actualizado, un poquito más grande. Se puede buscar, como ahora de electrónica hay mucha cosa. Ya no de placas base, porque de ahí no encontraremos nada, porque esto ya no existe, pero sí que es cierto que disipadores de electrónica sí que hay mucho catálogo y se podría poner algo mejor. Pero bueno, lo dejaremos así. Ok. Y ya está. A por otra cosa. Ahora vamos a por los metales. Vamos a quitar esto, lo tenemos que desoldar. Vamos a poner marcha soldador. Y esto lo vamos a quitar. Le haremos una foto. Y poco más. Esto hay que quitarlo, desoldarlo todo y quitar los conectores, quitar la pegatina. El selector ya lo habíamos quitado. Quitar el plástico. Y de luego lavarlo. Y una vez lavado, repasarlo un poco. Mirar que los metales no estén torcidos. La caja, ahora vamos a la caja y enseñamos también lo que vamos a hacer. Bueno, la caja, pues vamos a quitar también esto que bueno, que sí que me trae recuerdos, porque fue el precio de garantía de la época, cuando lo compré en el 90 y tantos. Aquí sale el año incluso, pero bueno, esto ya se lo vamos a quitar. Igual que esto, aquí vamos a dejar solamente esto de aquí, bueno, por un recuerdo. Y esto se lo vamos a quitar también, lo vamos a lavar, lo vamos a limpiar. Esto le vamos a pasar a hacer el proceso de blanqueado. Vamos a hacer proceso de blanqueado con ultravioleta. Y todo lo demás, pues lavado, limpiado, quitadas las pegatinas, la carcasa del chasis también. Mirad que no haya cosas torcidas. En este, por ejemplo, no sé si lo veis, esto está torcido, habrá que enderezarlo y demás. Y una vez que esté lavado y limpio y demás, el objetivo es pintar todos los metales. El plástico voy a intentar conservarlo por bueno, la añoranza que le tengo, aunque está bastante rayado, pero veremos cómo queda. Si queda mal, pues ya lo pintaremos también, pero el objetivo es pintarlo. Esto lo pintaremos de negro mate, con una pintura antióxido, que ahora luego os enseñaré, y lo que es el chasis exterior. Había mirado el blanco hueso, que es el color natural de esta cosa, pero no me atrae mucho porque queda como viejo. Le vamos a poner un blanco mate, o sea, un blanco así
tipo blanco, ¿no? Un blanco. ¿Por qué mate y no brillante? El brillante se ve muy falso. O sea, cuando pintemos todo esto en brillante se verá bastante falso. Me gusta mucho mejor el mate. Ya veréis que queda mucho mejor. Y nada, y para hacer eso habrá que quitar los remaches. Yo compro una caja de remaches. Luego enseñaré todo el material. Pero bueno, la idea es esa. Quitar los remaches y luego en planchas simples pues ir pintando. Abajo tiene también, todo esto habrá que quitarlo también, las bases, o sea, las patas, que son de plástico. Están pegadas con goma. Los plásticos y todo eso sale con calor y una cuchilla y salen al final, ¿vale? Después con un poco de alcohol se limpia y quedan bien. Y así todo. Así que vamos a hacer el proceso de limpieza. Bueno, una vez más o menos limpiado y demás, vamos a proceder a quitar los remaches. Se hace con un taladro, con una broca bastante más grande que el remache, y entonces lo que se hace es, se taladra la punta, ¿vale? Poco a poco, como es aluminio salta rápido, sin pasarse, para no pillar el hierro, y van saltando todos los remaches. Y con eso quitamos todos los remaches de la caja, y así tendremos todo por separado. ¿Ok? Pues ya hemos quitado todos los remaches, y lo hemos lijado todo con una lijadora, una capa superficial, simplemente un lijado con lija fina, simplemente para que agarre lo que es la pintura. Y estos son los remaches que hemos comprado, todos los tamaños, bueno, de 2,4 hasta 4,8. ¿Ok? Y nada, con la broca y el taladro pues se van quitando los remaches sin hacer daño a lo que es el agujerito. La chasis exterior, pues 3/4 de lo mismo, una lija fina, pero tampoco sin quitarle esta rugosidad, que sí que me gusta. Hay algunos sitios que sí que tiene que darle más duro porque había óxido. Y poco más. Las piezas se enderezan todo lo que... Esta, por ejemplo, estaba torcida por aquí. Se endereza lo máximo posible, porque después ya sí que no podemos enderezar una vez que hemos pintado, porque si no saltará la pintura, o como mínimo se agrietará. Y esta es la pintura que hemos comprado, ¿vale? Esmalte antioxidante, es mate, como hemos dicho antes. Este es negro y este es blanco. Con antioxidante y sin imprimación, no sé si lo veis, que es sin imprimación y con antioxidante. Solo he encontrado colores básicos, blanco, negro, a lo mejor me creo que había un rojo y un azul. Como he dicho antes, el blanco hueso sí que le quedaría bien al chasis exterior, pero vamos a probar con blanco mate a ver qué tal. Y el negro mate el interior, para quitarle todo lo que es metal, que siempre lo hemos estado con metal. Y aparte después la tornillería, todo eso la hemos pedido nueva, también un kit de estos, venden kit de estos para ordenadores, y venden todos los tornillos ahí en plan arandelas, tornillería de rosca, de bueno, varios formatos típicos de una caja. También lo venden en AliExpress. ¿Y qué más hemos comprado? También los tapa slots, que metálicos, de color negro, y también lo hemos pedido, porque los que, bueno, no tenía y los que había están muy oxidados. Y para de contar, o sea que una vez que hemos hecho esto, ahora lo que queda es pintar. Vamos a intentar hacer 1 o 2 capas, no sé, depende cómo quede. Y esto sí que hace falta un espacio abierto, papel de periódico en el suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a ello. En cuanto al frontal, vamos a intentar mantener el plástico natural, y lo que vamos a hacer es creo que con 24 horas sea suficiente, un proceso de blanqueado con el sistema este que tenemos en el otro vídeo, que tenemos de cómo blanquear plásticos. Pues le haremos un proceso de 24 horas, creo yo, y le haremos un proceso de blanqueado a ver qué tal queda. Sí que tiene algún arañazo y eso, pero vamos, vemos que no es importante. La pegatina se la hemos quitado con calor, como hemos dicho, siempre mucho mejor con calor porque no queda resto, y luego se repasa con agua y alcohol y queda perfecto. Bueno, pues el proceso este ya no lo voy a enseñar porque ya está en el vídeo anterior, el tema de blanqueado de carcasas, pero que vamos a aplicar ese proceso a ver qué tal queda. Pues aquí tenemos ya todo pintado y está en proceso de secado, y el ultravioleta, pues la caja de ultravioleta está en proceso de blanqueado. Así quedará unas cuantas horas, bueno, un día completo, y nada, quedamos a la espera hasta que quede todo secado. Pues ya los tenemos pintados y secado. Ahora lo siguiente es ir colocando los remaches e ir montando nuevamente la caja. Bueno, pues ya lo tenemos pintado y lo tenemos remachado. Vemos que ha quedado perfectamente bien. Aquí lo tenemos. La verdad es que la pintura es un poco aparatosa, el tema de pintar. Pero bueno,
Lo hemos puesto mate, ya lo hemos dicho, ¿ves? Que el mate queda ya con una especie de brillo. Queda aquí con un poco de brillo y demás. Y eso que es mate, para lo que queremos ya va perfecto. Es que si lo ponemos en brillo, aparte que no sé si está en antioxidante y solo en imprimación, si lo ponemos en brillo, ya te digo que al cabo del tiempo se escascarilla. Y este, como es una sola imprimación y antioxidante, pues no más perfecto para lo que es la carcasa. Nos queda el plástico, que ahora lo lavamos, lo sacamos de la máquina, de la máquina de blanquear y lo limpiamos y ya también lo podemos ir presentando. Lo siguiente que vamos a hacer es limpiar el altavoz, arreglar esto un poco también, que vemos que se cae solo, y montarlo ya en la caja. Tenemos aquí ya la caja y ir montando piezas y bueno, poco más. Pues nada, limpieza normal como siempre y vamos a poner aquí un macarrón o algo. El altavoz ya lo tenemos, ya lo hemos colocado en su sitio. Aquí ya le hemos puesto este macarrón. Y nada, y el otro va para el audio. Uno va para la placa y otro va para, entiendo, para la Sound Blaster. Hemos repasado todas las soldaduras. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es el chasis. Pues todos los elementos, ir reponiéndolos. Aquí tenemos todos los cables y demás. Vamos reponiendo. Aquí tenemos incluso el interruptor. Y nada, ir reponiendo. Si he visto que hay un LED roto, el amarillo que se me rompió, lo repondremos también. Y nada, es hacer operación inversa. Ir limpiando y reponiendo. Ya tenemos montada la carcasa. Ya tenemos el turbo que funciona. Ok, damos la vuelta. Aquí ya tenemos todo el cableado. El altavoz también. Y ahora, antes de montar, como esta alimentación se la estoy poniendo externa. Esta alimentación viene de la fuente de alimentación directamente soldado. Entonces, igual que la alimentación de 220 voltios del interruptor. Pues ahora lo que vamos a hacer es montar la fuente de alimentación en el chasis. Vamos a montarlo todo. Y cuando tengamos los cables esto, ya lo siguiente sería montar lo que es la carcasa exterior. Ahora nos pondremos con la fuente de alimentación. Simplemente operación inversa. Vamos poniéndole el plástico que había aquí abajo, los conectores, los enchufes. Vamos soldando los diferentes cables que habíamos desoldado y poco más. Ahora la venimos montada y nada. Aquí lo único a hallar es que le pondremos un filtro, pero aún no lo tengo. Cuando lo tenga pues se lo pondremos. No sé si le pondremos unos imanes o a ver cómo lo hacemos. Y es para el polvo. El ventilador, en lugar de que vamos a ponerlo de que el lugar sea de extracción, sea de entrada. Así siempre tendremos aire de presión positiva. Eso significa de que en lugar que el polvo entre por todas las ranuras, no lo extraiga. ¿Vale? O sea, siempre pasará por el filtro. O sea, cuando el ventilador esté en marcha, el aire será de entrada y todo el aire pasará por el filtro. Así que el polvo será siempre mínimo, porque por todas las ranuras el aire saldrá en lugar de entrar. Y entonces, pues el polvo siempre se parará por este filtro. Bueno, vamos a ello. Ya tenemos montada la fuente. Ahora solo queda taparla con la tapa. El ventilador, bueno, no sé si lo veis, pero aquí hay una flecha para adentro. O sea, el aire entrará hacia adentro y creará presión positiva, lo que hemos dicho. Y el filtro lo pondremos aquí fuera. Es un filtro rectangular y ya veremos cómo lo ponemos. En principio es magnético, pero creo que hará falta hacerle algo más. Y poco más. Tapamos y presentamos ya en la caja grande. Ya tenemos puesta la tapa. ¿Veis cómo queda? Queda perfecto. El frontal. Queda como nueva. Y poco más. Vamos a presentarlo ahora a la caja. Y la atornillamos y la presentamos. Ya veis cómo está quedando el montaje. La caja está quedando bastante bien, la verdad. Ya tenemos puesto la fuente en su sitio. Ahora vamos a peinar sus cables. Vamos a poner todo en su sitio. Y vamos a ir haciendo espacio ya para poner la placa y demás. Pero primero vamos a poner lo que es la tapa. Ya la tenemos aquí. Que ya también la tenemos presentada. Y lista para poner delante y ir poniendo bridas y demás. ¿Ok? Pues nada. Vamos a ir colocando. Lo que vamos a hacer es colocar la placa base en su
en lo que es la estructura, y la estructura la collaremos ya luego en el interior, ya presentada. Y ya iremos cableando y poniendo los cables bien puestos y peinándolos y demás. O sea que lo siguiente es placa base en la montura y la montura a la carcasa. ¿Ok? Ahora luego cuando lo tenga os lo enseño de nuevo. Bueno, lo siguiente, una vez la placa puesta, ya es ir cableándolo. O sea, ir poniendo los conectores, ir poniéndole bridas. Ahora nos queda por conectar todo esto. Y nada, con una foto de lo que teníamos puesto antes, pues lo volvemos a poner. Y nada, dejándolo más o menos bien presentado, la alimentación la dejamos disponible para las unidades. Y la dejamos aquí. Y poco más. Ya tenemos esto arreglado. Aquí lo hemos embriagado, hemos dejado este cable que es el del audio de la tarjeta de sonido. Y ya hemos puesto también las alimentaciones, las hemos dejado aquí. Estas sí que están sueltas, lo único que está suelto, lo otro está embriagado, también está embriagado esto. Y ahora lo siguiente que vamos a poner son las tarjetas, tanto la de vídeo como la de sonido. ¿Ok? Pues vamos a ello. Aquí tenemos la tarjeta de sonido, la Sound Blaster V32 de ISA 16 y después tenemos una Banshee, una VGA, PCI. Estas son las dos cosas que colocaremos de base. Esto da todo un capítulo para el sonido, porque bueno, yo creo que ya lo explico antes, pero esto se escucha increíble. Y bueno, me gustaría escuchar el Duke Nukem otra vez aquí. Y nada, pero bueno, eso ya sería objeto de otro vídeo. Ahora lo que vamos a hacer es la instalación básica para que el ordenador encienda y bueno, se vea ya restaurado. ¿Ok? Y nada, o sea que vamos a montar las tarjetas. Vamos a hacer el primer arranque. No tiene teclado, o sea que lo único que va a hacer es chequeo de memoria y demás, si funciona todo bien. Está todo bien, esto funciona, 100, 33, aunque a la placa no le hace nada. Vemos que arranca. Bien, chequea memoria. Perfecto. Y ahora los discos duros, que no hay nada ahora. Bien, bueno, la placa ya la tenemos viva de nuevo, o sea, ya ha revivido, que antes no iba. Y nada, vamos a terminar de conectar cables y accesorios, puertos serie, paralelo, etcétera, etcétera, etcétera. Nos han traído estas piezas nuevas. Esto, hemos pedido varias cosas, vamos a explicar qué es lo que hemos pedido. Esto es el filtro del ventilador de atrás, que ahora miraremos de ponerlo. Esto es un adaptador de teclado ATX de DIN a PS2. Aquí lo tenemos. PS2 y DIN. ¿Qué más tenemos por aquí? El conector ID único de 20 centímetros, así es cortito. Este es lo tenemos abierto por aquí. Este es el adaptador de Compact Flash en ranura. Esto va muy bien, ya en un ordenador de los años 80 tengo una cosa así y me va perfectísimo, porque me permite sacar el disco duro como si fuese, bueno, como lo que es, una Compact Flash. ¿Qué más tenemos por aquí? Una tarjeta de 32 GB, que era el tope de FAT32 o 16, no, de 16 es de 4 GB. Pues tenemos esto, de una sola partición. ¿Qué tenemos más aquí? Un conector de USB también de slot, de ranura. Que vimos que nuestra placa tenía un conector de este tipo y nada, se lo vamos a externalizar. Y por último, para tapar ranuras de color negro. Y nada, con sus tornillitos y demás. Bueno, vamos a empezar. Empezaremos con lo más fácil. Bueno, con el filtro. ¿Ok? Pues vamos a ponerlo. El filtro se presenta tal que así. Vemos que coincide 3 tornillos los 4. Y nada, lo que vamos a hacer es quitar estos tornillos, poner el filtro y volver a atornillar con el filtro puesto. Esto es magnético. ¿Vale? O sea que tiene magnetismo. Y bueno, el cuarto tornillo no irá porque no tiene... Este está por dentro de la de esto y no vamos a ponerlo por dentro. Pero lo dejaremos así pues sentado con los 3, que ya quedaría enganchado, y el cuarto quedaría pues con el propio imán, quedaría sujetado. Ok, vamos a colocarlo. Bien, pues ya lo tenemos sujeto. Así que vayamos a por otra cosa. No ha sido fácil, se tornilla y poco más. Ok, pues listos.
Pues tenemos la tarjeta Compact Flash de 32 GB, que es extraíble. Va muy bien, porque tiene la ventaja de eso, que la extraemos y una vez que tengamos instalado el Windows o el sistema operativo, pues siempre podemos sacarlo y meter un adaptador de tarjetas de nuestro ordenador y volcar todo lo que queramos. Vamos a ver qué velocidad tiene. Yo creo que va a ser rápida, porque en aquella época los discos duros eran bastante lentos. Y creo que esto va a dar el tipo. ¿Ok? Después vamos a colocar, pues esto, los dos puertos USB que tiene el conector este, que está aquí en la placa, aquí escondido. Entonces vamos a poner primero, por facilitar el tema del cableado, para no ponerlo aquí, lo pondremos aquí, en el slot este. De aquí sacaremos el corto de disco duro y aquí colocaremos el conector de USB en el otro lado. Y así tenemos un espacio libre. Vamos a colocar primero el USB y nada, y luego el otro. Ahora lo presentamos. Bueno, ya podéis haber instalado esto. Esto no hay que preocuparse. Tengo un adaptador que está de camino. Mientras tanto lo dejamos así un poco tenso. Pero vendrá su adaptador y lo pondremos bien. Pero por lo demás ya está conectado. Aquí tenemos el cable IDE de 20 centímetros, que va muy bien porque le hacemos esta curvatura y queda perfecto puesto aquí. Ok. Esto está en maestro. Aquí hay un jumper para poner el maestro esclavo. Y aquí tenemos el USB que hace esta vuelta y entra aquí dentro. Ok. Nos quedaría aquí por poner el otro IDE para las unidades de CD-ROM y demás. Y la de disco 3,5 y demás. Y aprovecho para decir que voy a intentar meter una unidad de 5,25 y por eso tengo este tipo de cable. Ok. Y con esto, también hemos puesto las tapitas. No sé si se ven. Las tapitas. Ahora quedaría instalar algún software y ver cómo funciona. Este episodio, bueno, y también las unidades. Vamos a intentar probar unos cuantos CD-ROM, unas cuantas unidades, en diferentes configuraciones, y esto sí que lo enseñaremos un poquito. Pero lo que es la instalación y todo eso ya lo dejaremos, incluso el desarrollo del software, a ver cómo se desenvuelve con el Windows, con el DOS, con varios juegos, con la tarjeta de sonido. Todo esto le dedicaremos ya otro capítulo aparte a este, ¿vale? Vamos a ver por último el lateral. Bien, pues aquí lo tenéis. Ha quedado bastante completo, la verdad. Tenemos dos puertos serie, uno paralelo, un PS2, nuestro disco duro en formato Compact Flash extraíble, nuestros dos puertos USB, una VGA y la tarjeta de sonido, la W32. Y dos ranuras libres para que pues podemos hacer varias pruebas, ensayos. Una tiene acceso a la ISA, a salida ISA, y la otra pues tiene salida PCI, creo, ¿no? Sí, es PCI. Así que podemos hacer pruebas diversas de varias placas antiguas y demás. O sea que podemos hacer muchas pruebas. Bueno, pues al final nos ha llegado el cable, el de alimentación. Ya lo hemos conectado aquí. ¿Lo veis? Ya hemos cableado esto más o menos así. ¿Qué más hemos puesto? La cinta del IDE. ¿Ok? Lo hemos puesto por aquí arriba para las unidades. La del disco duro ya se hemos puesto, que estaba aquí, que es la Compact Flash. Y hemos dejado aquí preparado lo de las unidades de disco de 3,5 y 5,25, que ahora os la enseñaré, que quiero meterle aquí dos unidades de 5,5 y 3,25. Sus alimentaciones también van por aquí, 3,5, 5,25. Y ya lo tengo más o menos preparado. Queda un poquito desordenado, pero es lo máximo que hemos podido hacer. Estas cajas son muy pequeñas y bueno, es lo que tenían. Aún así no hemos puesto brida donde hemos podido y demás, y más o menos queda un poco recogido. O sea, las placas se pueden quitar y demás, y no hay mucho que moleste. También hemos puesto el cable de audio de la unidad de CD-ROM, que también se lo hemos puesto, que está aquí. Y lo hemos pasado por detrás y lo hemos metido a lo que es el audio del CD-ROM. Ahora os enseño un poco el frontal y os enseño las unidades que repararemos en otro tutorial, ¿vale? Aquí ya las veréis, el antes y quizás el después, pero no el proceso de reparación. Vamos a presentarlo de pie. Bueno, pues aquí tenéis el equipo montado ya casi, faltan las unidades. El teclado también lo restauré, lo limpié todo, lo dejé todo blanco con el método este bueno, aparte de la limpieza, el método del agua oxigenada con la famosa lámpara dentro de un cajón. Pues bueno, esto lo podéis ver en otro capítulo que tengo por ahí para ver cómo hacerse un sistema de blanqueador. Y nada, y aquí al fondo tenemos las unidades de disco, que son las seleccionadas, una de 3,5 y una de 5,25, que ahora mismo están sin restaurar, están sucias. Ya os he dicho antes que en otro capítulo mostraré cómo ponerlas al día, al punto.
ajustarlas, calibrarlas, limpiarlas, blanquearlas y bueno, y todo el proceso para dejarlo lo más restaurado posible. Y nada, quería meter 5 y cuarto y 3 y medio, pues bueno, por tener la disponibilidad, pues yo tengo discos de 5 y cuarto, tengo discos de 3 y medio, pues bueno, aunque en aquella época ya el 5 y cuarto no se usaba, para 486 y demás ya no estaban. Pero bueno, como tengo juegos antiguos y demás, pues aparte del ordenador que tengo de la época, pues quiero también tener esa compatibilidad. ¿Ok? Iba a meterle tarjeta de red, pero bueno, ya me lo pensaré, porque claro, ahora aquí el problema que hay, bueno, os enseñaré el software, que he metido el Windows 98, también lo enseñaré un poco por encima y demás. Y me da miedo el tema de los virus y demás, y bueno, no sé qué hacer con el tema de la red, ya veremos. Pero bueno, esta es la configuración actual. ¿Ok? Bueno, pues nada, esperaremos a restaurar las unidades y las colocaremos. En esta parte de este vídeo, lo que hemos hecho es alimentar esto de unidades. Porque el objetivo de este ordenador es que nos sirva de herramienta entre el pasado y el presente. ¿Ok? Bueno, presente relativo, entre comillas. ¿Vale? ¿Qué hemos metido? Ahora veremos el frontal luego, una unidad de 5 y cuarto, una unidad de 3 y medio, un lector de CD-ROM y una grabadora de CD-ROM. ¿Ok? El lector de CD-ROM le hemos habilitado la capacidad de CD audio. O sea, le hemos puesto este cable de audio que hay por aquí, ¿vale? Pues se lo hemos conectado. Y hemos conectado el lector de CD-ROM a la propia tarjeta de sonido. Con esto tenemos la capacidad de multimedia de aquella época. O sea que la tarjeta de sonido podía dominar completamente el CD-ROM, tanto para datos como para audio. ¿Ok? Lo hemos hecho por ese motivo. Después hemos metido una grabadora de CD-ROM. La grabadora lo que nos hace es, lo hemos puesto directamente como secundario, siempre, eso sí, todas las unidades de CD-ROM siempre en modo esclavo. En algunas maestros no funcionan bien, ¿vale? Lo dicho, el cable I de la grabadora lo hemos metido como secundario en la placa base. Esto nos permitirá que si tenemos que instalar Windows 98, etcétera, 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 podamos arrancar directamente de esta, porque desde la tarjeta de sonido no se puede arrancar una unidad de CD, porque la placa base no tiene control de ella. Entonces, como alternativa, siempre podremos arrancar desde un CD-ROM, que ya no irá bien. Entonces tenemos un lector, un grabador, y aparte tenemos la configuración típica de aquella época, que era lector y grabador para poder grabar discos. Aunque no creo que hagamos muchas grabaciones, pero bueno, ahí lo tenemos. ¿Ok? Después, como unidades de disquete, tenemos una de 3 y medio que hemos puesto aquí y una de 5 y cuarto que hemos puesto aquí. Como unidad A hemos puesto la de 3 y medio y como unidad B la de 5 y cuarto. ¿Por qué? Porque la de 3 y medio es de 1,44 megas, la de 5 y cuarto 360K. Y también, lo mismo que el CD-ROM. Si queremos arrancar de disco, la placa base siempre nos va a ir a la A. Entonces por eso tenemos la A el 3,5 como A. Y creo que en tema unidades ya no me dejo nada más. El cableado pues es lo que veis, o sea, no se puede hacer mucho mejor. Bueno, se podrá mejor un poco mejor, pero el problema que hay es que son muchos cables. Okay, tenemos 3 IDEs y una de unidad de disco. Entonces son 4 cintas. Y bueno, y después tenemos, por supuesto, que no hemos contado con ella, con la primaria, la Compact Flash. Okay, que la Compact Flash nos permite hacer esto. Tan fácil como esto. Esto es buenísimo porque tenemos un ordenador retro de aquella época que engloba todos los 90 y el 2000 y parte de los 80, porque poniendo programas para hacer más lento el sistema y entrando en modo MS2 podemos acceder a esos programas también. Y después tenemos la Compact Flash que nos servirá de puente para los ordenadores de hoy en día. Con un adaptador de tarjetas podemos meter en un USB y hacer lecturas las que queramos. Y se inserta por una ranura de slot. Y va perfectísimo, ¿ok? Esto es milagro. Y no hace falta disco duro, por supuesto. Ya el disco duro es el propio. Y podemos tener tantos discos duros como queramos. O sea, compramos varias Compact Flash y nos montamos nuestro sistema a nuestro antojo. Bien, vamos a ver el frontal, a ver cómo ha quedado todo. El frontal nos queda tal que así. Tenemos aquí la lectora, la grabadora, la unidad de 5 y cuarto, la unidad de 3 y medio. Aquí tenemos un hueco, que tenemos la placa, pero está un poco agujera y demás. No sé, voy a intentar restaurarla un poco, meterle una pegatina y demás. También puedo hacer una impresión 3D. Esto ya veremos cómo lo hacemos. Pero bueno, esto iría aquí también y ya tendríamos completo el frontal. ¿Ok?
Bueno, pues vayamos a ver si podemos meterle algo más. Ahora toca la parte de la BIOS. El tema de unidades y demás. ¿Ok? Como le hemos metido mucha cosa, porque el ordenador está a repletar, va lleno 100%, hay que tener cuidado con las configuraciones. Unidad A, ya hemos dicho, 1,44 megas, unidad B, 1,2 megas. Esto lo he explicado en otro vídeo de restauración, pero aquí nuestra placa, si le metemos 360K, nos da como una especie de error. O sea, parece que la unidad va mal, lee mal y creemos que la unidad está rota y no, es esto. ¿Ok? Para que lo sepáis. ¿Qué más tenemos? El disco duro ya lo tenemos configurado, que esto es en modo LVA y es nuestro Compact Flash. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir de aquí? La BIOS, bueno, pues decimos que arranque en CD-ROM, C y A. Esa configuración la podemos cambiar como cuando queramos. El control numérico apagado, yo siempre lo dejo por defecto apagado. La repetición de teclas la pongo en activada y le pongo 30 pulsaciones por segundo. Siempre me ha gustado así. Y lo demás no hay nada. Lo demás lo dejamos por defecto. Los chipset, aquí le hemos metido esto, pero bueno, le podemos meter lo que nos aguante la memoria. En principio esta configuración aquí funciona bien. Y aquí, bueno, que sea la BIOS y el vídeo cacheable, también lo hemos puesto. Le hemos activado el USB, que también acepte teclado USB. Y el power no lo hemos tocado, lo por defecto. La configuración aquí es importante. Hemos dicho antes que hemos cargado demasiado el sistema. O sea, tiene una tarjeta de sonido, un montón de unidades, etcétera, etcétera, etcétera. Los USB activados y todo eso. Todo eso va ocupando IRQs. Y antiguamente solo teníamos 15 disponibles. Por lo que esto, vamos a decirle que el sistema operativo no maneje automáticamente esto. Se lo ponemos a mano. Le decimos que también que sea en modo manual. Aquí, una vez que tengamos puesto esta configuración, le decimos que esto lo activamos para que haga un reset interno. Él automáticamente luego lo desactiva. Y lo que hace es resetear el orden de las IRQs, ¿vale? Para que la tarjeta de sonido nos coja las IRQs correspondientes, ¿ok? Hemos puesto 3 y 4 ISA y bueno, esto es lo que venía por defecto, pero en manual. O sea, así no toca nada, así no se empieza a hacer un lío, porque no es como ahora, que ahora todo es automático y demás. En aquella época el sistema intentaba hacer algo automático, pero la verdad es que no iba muy bien. Y sobre todo cuando le faltaban IRQs. ¿Ok? Es que aquí ahora por todo tiene IRQs, entonces va lleno, o sea, va lleno de... O sea, hay pocas libres. Y nada, y lo dejamos así. Y poco más. La autodetección del disco duro ya lo hemos hecho antes, porque ya aparece aquí, ¿vale? O sea que no hace falta hacerlo otra vez. Y poco más. Hacemos un save, un yes, y arrancamos el sistema. El sistema lo arranca primero con la tarjeta de vídeo, como hemos visto antes. Aquí le hemos actualizado la BIOS también, le hemos puesto la última que hemos encontrado, que sea compatible, porque hay algunas que no lo son. Nos ha detectado el CD-ROM, la grabadora. Abajo nos ha detectado la IDE. Ha ido muy rápido, pero bueno, que nos ha detectado la lectora por atrás de la tarjeta de sonido. Y arranque normal y nos arrancará Windows 98. Luego tenemos pensado... Tengo ahí una tarjeta de red, también se la pondremos, porque nos sobran 2 slots, tenemos 2 slots libres. Vamos a hacer que esté todo ocupado. Y después tengo por ahí un osciloscopio también en ISA, pues también se lo pondremos. Y así ya estaría full, ya no le cabe nada más. O sea, el ordenador va completísimo. Y nada, y vemos que arranca bien. Ok, ahora vamos a hacer un listado de las unidades para que lo veáis. Vamos a dejar que termine de arrancar. Bueno, le hemos metido un antivirus. Dice que la base está obsoleta, pero ya nos sirve. No vamos a meter virus de última generación aquí. Y nada, ¿ves? Aquí tenemos la unidad de 3,5, la unidad de 5,25, la Compact Flash, la lectora, la grabadora y la lectora que sepamos que tiene capacidad de CD audio y poco más. Nada, vayamos a ver qué más le podemos meter a este aparato. Pues aquí tenemos las dos últimas tarjetas que vamos a instalar al sistema y con esto ya habremos acabado el equipo. Primero, esta es una tarjeta de red, nada en particular. La limpiaremos, la restauraremos y para adentro. Y la segunda es esta tarjeta especial, que es un osciloscopio del año 96 para PC. Lo tengo por ahí, es de la Silmon Scoop. Y nada,
Hay una pegatina en español y todo. La verdad que parecía bastante artesanal la empresa esta. Una placa bastante, bueno, en SMD y demás. Y bueno, los drivers, era un osciloscopio de 4 canales. No sé si llegaba a 1 megahercio. No tenía mucha frecuencia, la verdad. No me acuerdo ahora exactamente cuánto tenía. Y nada, y funcionaba. Y lo que pasa es que es tarjeta ISA. Y bueno, iba con Windows 98 y demás. Vamos a restaurarlas, a limpiarlas y a colocarlas. Y con esto ya tendríamos el equipo completo. Bueno, ya la hemos restaurado, más o menos. Ya le hemos hecho la limpieza con agua y jabón, la hemos aclarado, la hemos secado y le hemos puesto CRC226 aquí y aquí, con un trapo húmedo, como hemos dicho siempre, con una servilleta húmeda en CRC. Lo pasamos por aquí por los contactos y por aquí. Y listo para montar. O sea que lo vamos a montar las dos últimas ranuras que nos queda libre y poco más. Pues ya tenemos una vista panorámica de cómo nos ha quedado el sistema, bastante completo y complejo porque tiene un montón de cintas y demás. Estas cajas no permiten hacer muchas más historias. Vamos a explicar lo que tenemos. En la primera tarjeta tenemos el osciloscopio. La siguiente ISA que tenemos, todas estas son ISA. La siguiente ISA que tenemos es la Sound Blaster AW32. La siguiente tenemos ya una PCI de una tarjeta de red. La siguiente tenemos la tarjeta gráfica, la Banshee. La siguiente tenemos unos puertos USB. La siguiente tenemos una Compact Flash. La siguiente tenemos puerto serie paralelo. La siguiente tenemos puerto serie y PS2. Y por aquí ya estaría. De unidades tenemos una de 3,5, una de 5,25, una lectora de CD-ROMs conectada a la tarjeta IDE de la Sound Blaster para control total del sonido y una grabadora de CD-ROMs que con posibilidad de arranque desde BIOS. Y bueno, y la fuente de alimentación, la CPU, la AMD K62350 y la RAM que tenemos aquí, 128 MB. Y creo que ya no dejo nada más. Esto es todo el equipo. Vamos a verlo ahora por detrás, cómo nos queda. Bien, por detrás tenemos pues la salida de ventilación, las dos alimentaciones, una para el monitor y otra para el ordenador, el teclado DIN, el PS2, el puerto serie, puerto paralelo, otro puerto serie, una Compact Flash, dos puertos USB, una tarjeta VGA, una tarjeta de red, una Sound Blaster AW32 y el osciloscopio de 4 canales. Esto es lo que tendríamos por detrás, pues el listado de conectores al completo. Vamos ahora a verlo ya por frontal y montado y dar los apuntes finales. Pues aquí tenéis el equipo completamente restaurado ya, al uso, ya con apariencia totalmente nueva. Podéis ver el Windows 98 instalado, el teclado restaurado también. El teclado no lo he restaurado, ¿vale? No he dicho mucho de este vídeo, pero bueno, ahí en otros tutoriales que tengo en YouTube podéis ver cómo restaurar un teclado. Tenéis el ordenador totalmente pintado, nuevo, con las tapas puestas, todas las unidades colocadas y nada, ¿qué más de decir? Ya hemos visto el repaso antes de las unidades, que tenemos una de 3,5, una de 5,25, una lectora de CD-ROMs conectada a CD audio, una grabadora de CD-ROMs también conectada a la BIOS, para que pueda arrancar, al igual que el disco duro y la unidad de disquete, que todas pueden arrancar. El disco duro es formato Compact Flash. Tenemos detrás puertos USB, PS2, serie y paralelo. En resumen, es un equipo que he querido hacerlo lo más versátil posible para poder que sea adaptable, y funcional a todos los juegos y programas y software desde el inicio de los ordenadores de PC de uso doméstico hasta el año 2002-2003, incluido sus unidades, sus sistemas, sus puertos serie, paralelo y USB, los cuales nos permitirá conectar cualquier tipo de dispositivo en este ordenador. Es para mí la herramienta básica para poder probar lo que sea. Es el ordenador que ya digo que usaré como herramienta porque me servirá para probar lo que yo quiera. Incluso me va a servir para hacer futuros tutoriales
porque quiero restaurar mis viejos juegos, ya lo he dicho antes, creo. Quiero restaurar mis viejos juegos y poder tenerlos aquí compilados en la Compact Flash. Y esto me lo va a permitir, porque tengo acceso con este equipo a cualquier dispositivo viejo o nuevo. Bueno, nuevo, entre comillas, pero bueno, ya tengo acceso a un puerto USB, tengo acceso a una Compact Flash, por lo tanto, y sin tener que desmontar el ordenador, sin abrirlo. Por lo tanto, me va a dar mucha versatilidad. Bien, espero que os haya gustado este tutorial de cómo restaurar un PC y nada, si os gustan vídeos como este, pues sabéis que en mi canal pues tenéis muchos de vídeos de este tipo. Así que nada, me despido y hasta la próxima. Adiós.